el Señor nos bendice, nos ayuda y nos permite tener ánimo, tener fuerza y poder salir adelante en momentos que son complicados. Así que gloria sea al Señor porque el día de hoy podemos estar acá reunidos, a pesar de quizás todo lo que vivió en la semana, querido hermano. Hoy el Señor le ha permitido estar acá para poder tener comunión con sus hermanos y poder tener comunión con nuestro Señor, recibir su palabra en nuestro corazón y poder también recibir todas sus enseñanzas. Así que a Dios sea toda la gloria y toda la honra por este espacio que tenemos el día de hoy. Lo voy a invitar a que tenga su Biblia abierta en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 28, hermano querido. ¿Qué significa que estemos en el capítulo 28? Que se nos acaba. Se nos acaba el libro de los Hechos y hemos llegado hasta el final. Ha sido un viaje largo, un viaje arduo a través de las páginas de este libro, pero sabemos que también ha sido muy beneficioso, enriquecedor y ha sido de bendición para nuestras vidas. Hemos podido ver cómo el Señor habló a sus apóstoles, a sus discípulos, encomendándoles la misión de ir a predicar, de ser testigos del Señor en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos visto cómo el Señor ha cumplido su palabra y ha capacitado a sus apóstoles y discípulos, a todos sus siervos, para que ellos emprendan esta misión. Este último tiempo hemos estado viendo ya el ministerio de Pablo y hemos visto cómo al día de hoy ya podemos entender que él está en la ciudad de Roma. Algo que el Señor le dijo en un principio que iba a ocurrir. Y se ha cumplido. Pablo ha llegado a Roma. Pasaron un montón de cosas entre medio. Naufragó, lo mordió una serpiente, lo apedrearon, lo quisieron matar. Pero llegó. Él tenía que llegar a Roma a predicar el Evangelio. Y el día de hoy vamos a ver la culminación de este libro. Vamos a ver a Pablo predicando el Evangelio de Jesucristo precisamente en la ciudad de Roma. Son los versículos 17 hasta el 31. Pero la historia no termina aquí. Para que se motive y siga leyendo la Escritura, después se nos sigue narrando en las demás epístolas del mismo apóstol Pablo qué fue lo que ocurrió, a quién le escribió, dónde estuvo, qué lugares él pudo llegar con la palabra, cuáles de sus hermanos también fueron encomendados a predicar. Así que le invito a que se motive, querido hermano, y siga leyendo la Escritura. Vamos a leer entonces los versículos y luego vamos a orar por la palabra, desde el 17 hasta el 31. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla mal de ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios,
y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermano, le invito a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos versículos, Señor, los cuales nos muestran cómo tu evangelio, Señor, es anunciado ya en la ciudad de Roma en los tiempos de Pablo, Dios santo. Gracias, Señor, porque sabemos que hablarás a nuestra vida, sabemos que hablarás a nuestro corazón, Señor, y gracias porque tú eres fiel y porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Háblanos, Señor, y permítenos salir, Señor, con un corazón diferente al que hemos llegado el día de hoy. Renueva nuestras fuerzas con tu palabra y renueva, Señor amado, nuestro espíritu, Señor, y haz un corazón conforme al tuyo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Me gustaría hacer énfasis en las últimas palabras del versículo 31. Abiertamente y sin impedimento. Era difícil que los discípulos y los apóstoles pudieran predicar abiertamente y sin impedimento. El nombre de Jesús era perseguido. Los seguidores de Cristo eran considerados seguidores de una secta. Por lo tanto, no había como una buena visión de lo que eran los cristianos en aquel entonces. Y probablemente el día de hoy tampoco lo hay. Pero el Señor permitió que su palabra se cumpliera y se pudiera predicar este evangelio de Jesucristo abiertamente y sin impedimento, aún en las propias narices del Imperio de Roma. Aún en la ciudad que más quería perseguir a todos los cristianos, allí se estaba predicando y anunciando el evangelio de Dios libremente y sin impedimento. Gloria al Señor, porque es por su gracia, es por su gloria y es por su misericordia que Él permitió que el apóstol Pablo y todos los demás discípulos y apóstoles pudieran anunciar el reino de los cielos y anunciar el nombre de Jesucristo. Para poder comprender estos versículos el día de hoy, vamos a dividir este sermón en 3 partes que son importantes. La primera es la entrevista de Pablo, la segunda es la predicación del evangelio a los judíos y por último la predicación del evangelio a los gentiles. Así que vamos a hacer énfasis en estos 3 espacios del sermón. Quiero que prestemos atención, queridos hermanos, y que vayamos recibiendo la palabra que Dios tiene para nosotros. Entonces, Pablo anuncia el evangelio en Roma. Primera parte, la entrevista de Pablo. ¿Por qué tenía que hacer una entrevista Pablo? ¿Por qué Pablo tuvo que entrevistarse con gente? ¿O con quiénes se tuvo que entrevistar? Con los judíos, líderes religiosos de aquel lugar. Si nosotros nos ponemos a revisar la historia e incluso algunos capítulos, como el capítulo 18 del libro de Hechos, nos vamos a encontrar que Claudio, el antecesor de Nerón, decretó una ley en donde todos los judíos tenían que salir de Roma. Obviamente, por lo que leemos acá, no sucedió, no todos se fueron, varios se quedaron. Es más, si leemos la historia nos vamos a encontrar con que en aquel entonces había al menos 7 sinagogas en Roma. 7 sinagogas en el centro del Imperio de Roma, en la cual había líderes religiosos judíos y habían varios adeptos que iban a adorar el nombre de Dios. Y es a esos líderes que Pablo manda a llamar. Si nos enfocamos en el versículo 17, dice, aconteció que 3 días ¿después de qué? De haber llegado a Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos. Cuando hablamos de los principales de los judíos, son los líderes de estas 7 sinagogas. Los mandó a llamar. ¿Para qué? Dice el versículo más adelante que es para que lo visitaran. Pablo tenía la intención, como siempre la tuvo, de predicar el evangelio primeramente a los judíos. Primeramente llegar con el evangelio a los de su nación. Entonces los mandó a llamar porque continuó usando la misma estrategia que él tenía. ¿Ya? Y algo interesante es que Pablo no los mandó a llamar para que ellos vieran que Pablo había llegado a Roma o en el lugar en donde estaba viviendo, que era una especie de cárcel, pero era una casa que se le permitió a él arrendar para poder estar ahí el tiempo que durara la sentencia y hasta que saliera lo que iba a acontecer con él. No fue para eso. No los invitó a tomarse un tecito, un cafecito, una Coca-Colita. Él los invitó para declararle
algunas cosas. La primera razón importante por la cual los llamó es por los propios judíos en sí y por el proceso que él estaba viviendo. Repasemos el versículo 18, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pablo le está diciendo, querido hermano de mi nación, yo llegué aquí a Roma, pero llegué examinado por los romanos en primer lugar y ellos no encontraron ninguna causa de muerte en mí. Es decir, vengo casi inocente. Por eso estoy acá. No estoy porque vine para hacerle daño a nuestra nación o para hablar mal de ustedes. Estoy aquí porque se me enjuició, pero en cierta parte yo salí inocente. Sin embargo, ya en el versículo 19, pero oponiéndose los judíos, le dice, Pablo reconoce que hubo oposición de parte de su propio pueblo. ¿Por qué sería? Porque Pablo iba predicando el nombre de Cristo. Había rechazo hacia Pablo, no por ser Pablo, no por haber dejado el fariseísmo y haberse convertido al cristianismo, no por ser un traidor, sino por el contenido de su predicación. Y el contenido de su predicación era Cristo. Él entiende que el pueblo de Dios, los judíos de aquella época, son los que están estorbando el anuncio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podía ser posible? Yo pienso que Pablo pensaba, en algún momento mis hermanos van a escuchar y se van a convertir. En varias otras cartas él dice, quizás pudiera yo ser anatema para que mi nación fuera salva. Pablo quería seguir predicándoles, pero el propio pueblo de Dios estorbaba a la predicación del Evangelio. De inmediato una aplicación, querido hermano, ¿no ocurre lo mismo hoy en día? ¿No es acaso que el mismo pueblo de Dios está estorbando el anuncio del Evangelio de Cristo? La religiosidad, las creencias, las costumbres, querer defender quizás cosas que no están en el Evangelio, producen que algunos cristianos se enojen, se escandalicen porque ven a otros predicar, porque escuchan a otros anunciar el Evangelio. ¿Cuántas veces no he escuchado a alguien predicar por ahí en alguna placita, tener 1 o 2 oyentes, y alguien ha dicho, ¿y de qué le sirve predicar en la calle? No, tiene que irse para la iglesia a predicar. No estorbemos al anuncio del Evangelio. Quizás el Señor tiene preparada esa predicación para alguna persona en específico que está pasando por allí, que vive por allí, y con 1 o 2 palabras del Evangelio que recibe el Señor va a hacer la obra. Ocurre lo mismo el día de hoy, hermano. A veces nosotros mismos, el pueblo de Dios, estorbamos a la predicación del Evangelio. Quizás suena fuerte, pero a veces estorbamos con el testimonio. A veces estorbamos con la palabra. A veces estorbamos no siendo parte del anuncio del Evangelio. Que el Señor nos ayude y nos permita entender que debemos estar a favor de la predicación. Si mi pastor pudiera acá poner Marcos 9, 38 al 40. En un momento ocurrió que el Señor Jesús iba con sus discípulos y los discípulos le dijeron, Marcos 9, 38 al 40. Los discípulos le dijeron, Señor, vimos a alguien echando demonios y como no andaba con nosotros, le dijimos que la cortara. Y aquí vamos a ver la respuesta del Señor. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Versículo siguiente. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y último versículo. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Yo siento que Pablo tenía en lo más íntimo de su corazón la esperanza de que también los judíos, las personas de su nación, pudieran llegar a conocer el nombre de Cristo y no ser un estorbo a la predicación, sino que ellos también pudieran creer y anunciarlo. Por algo les predicaba a ellos primero. Por algo destinaba horas y horas de predicación y de enseñanza para los judíos de su nación. Por esto mismo él se llevó varias apedreadas. Por esto mismo lo quisieron matar, lo persiguieron, lo metieron preso. Pero él estaba allí para predicar. Hermano, no se canse de anunciar el Evangelio. Aún a los de su propia familia. No se canse, predique, anuncie con el testimonio, con la palabra, con su vida. Dios sabe si se han de convertir. Ahora, después, en 10 años más. Al instante, predique y no nos convirtamos
en un estorbo para el anuncio del Evangelio. Continuamos en el versículo 20 al 22. Me escucho de fondo. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces, la entrevista de Pablo con los judíos no era solo por los judíos en sí o por el proceso. También hay una razón súper fuerte: por la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel, querido hermano? ¿Qué estaban esperando ellos? Estaban esperando que se levantara su Mesías rey, y que viniera a derrotar a todos sus enemigos políticos, al Imperio Romano, a los asirios y a todos con los cuales tuvieron conflicto en su momento. Sin embargo, entendemos por la Escritura que ese no es el Mesías que Dios les prometió, sino un Mesías, un Cristo, que vendría a salvar a su pueblo, pero de un enemigo más terrible, que es la muerte, que es el pecado y la condenación eterna. A eso vino Cristo, pero los judíos lo malentendieron. Entonces Pablo se toma el tiempo de invitarlos a su cárcel, a su casa alquilada, para también entrevistarse con ellos y anunciarle el Evangelio a los judíos. Entonces, la esperanza de Israel, la salvación de los judíos por Cristo. Pablo lo tenía presente y él los mandó a llamar por esto. Además, porque les dice en el versículo 21 que no hay acusaciones en contra de él. Nosotros no hemos recibido cartas de Judea ni de ningún hermano hablando en contra de ti. Entonces, en este momento, Pablo entendió que los judíos de Jerusalén no mandaron una comitiva, ni cartas, ni ningún escrito acusando a Pablo de lo que él estaba haciendo, que era predicar el Evangelio, sino que seguramente ellos dijeron: a Pablo lo van a matar en Roma, dejémoslo tranquilo. Así que los judíos en Roma no tenían ningún aviso de este tipo. Por lo tanto, Pablo tenía, por así decirlo, la instancia perfecta y precisa para anunciarles el Evangelio. Más aún si los propios judíos se lo pidieron. Versículo 22. Pero querríamos oír de ti, ¿qué piensas? Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla mal contra ella. Yo creo que se lo sirvieron en bandeja de plata, Pablo. Le dijeron, él iba preparado para poder decirles que les quería anunciar el Evangelio y realizarlo. Pero se encontró con algo súper diferente y quizás algo súper nuevo para él. Pablo, háblanos de Cristo. Háblanos de esta secta. Háblanos de este movimiento. Queremos saber qué es lo que tú piensas, le dijeron. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Se le ha acercado a alguien a preguntarle: oye, ¿qué crees tú acerca de la Biblia o acerca de Jesús? Si no le ha pasado, pídele al Señor que lo ocurra. No va a dejar pasar la oportunidad. A mí me pasó hace poquito. Una persona empezó a decir cosas: oye, esto es del diablo, Alexis. Oye, Alexis, no, esto no es de Dios y tú eres evangélico. Y yo le dije, porque veníamos del trabajo, y le dije: mira, no es horario laboral, así que te voy a predicar. Así que ándate callado, te voy a predicar. Y veníamos en una van, así que le anuncié el Evangelio a él y a todos los que venían en el móvil. El Señor me dio la oportunidad y yo sé que también se la va a dar a usted. Para poder anunciar el Evangelio, entonces tenemos que estar preparados, querido hermano. Puede ser la persona que Dios destine para escucharlo. Quizás algún receptor en el colectivo, quizás en el trabajo, quizás en la familia, quizás en cualquier parte. Estése preparado para anunciar el Evangelio. Va a llegar la oportunidad. Y le pasó a Pablo. Háblanos de esta secta, Pablo. Cuéntanos, ¿qué es lo que crees tú acerca de ello? En aquel entonces se le conocía como una secta al cristianismo. No le dijeron: oye, háblanos del Evangelio, háblanos de tu fe, háblanos de esta secta. ¿Qué es lo que crees tú? Y yo creo que sería fuerte que alguien nos dijera: ¿y qué cree tu secta? ¿Qué cree tu movimiento religioso? En aquel entonces, a los cristianos, en el primer y segundo siglo, se les acusaba de algunas cosas súper fuertes. Se les acusaba de 3 crímenes súper específicos. El primero de ellos era el canibalismo. ¿Vio la película de estos tipos que se pierden en la nieve? Ya.
a los cristianos en aquella época se les acusaba de caníbales. Porque también se escuchaba que ellos decían que bebían la sangre de Cristo y comían la carne de Cristo, que nosotros entendemos lo que es la cena del Señor, que es símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero en aquel entonces no era símbolo lo que estaba yendo por los oídos de las personas. Ellos creían que los cristianos cometían estas fechorías en sus cultos religiosos secretos. Se juntaban en las casas probablemente a comer carne humana. Que si lo pensamos hoy en día es algo atroz, algo terrible. Pero a los cristianos se les acusaba de esto. Otro crimen de los cuales se les acusaba y se les consideraba una secta, el incesto. Se le acusaba a los cristianos de tener relaciones entre hermanos. Porque también ellos se hablaban de los hermanos. El hermano, nosotros el día de hoy también nos conocemos como el hermano Cristian, la hermana Carmen. De ellos se tenía esta percepción de que sí se conocían como hermanos, pero que llegaba mucho más allá de una relación cordial. Se les acusaba de tener relaciones entre hermanos. Tenemos dos hasta ahora: canibalismo, incesto. Y también, aunque le parezca terrible, se les acusaba de ser ateos. A los cristianos, de ser ateos. Uno podría decir, ¿pero cómo van a ser ateos los cristianos? Si creían en Dios, si creían en Jesús, ¿cómo es posible? La idea es que hay una visión súper diferente de lo que podría ser un ateo en aquel entonces. Pensemos en el Imperio Romano, ellos tenían un panteón de deidades, tenían muchos dioses. Ellos, los griegos y quizás todos los pueblos que se unían al imperio tenían sus dioses. Y todos eran politeístas. Todos creían en más de un dios. Pero se encontraban con que los cristianos no creían en los dioses del imperio. Y tampoco creían en las costumbres y prácticas de ellos. Por lo tanto, ellos decían, los cristianos son ateos, no creen en nuestros dioses. Creen en un Dios que es un hombre que recientemente fue crucificado y lo hicieron su Dios. Los acusaban de ateos a los cristianos, de caníbales, de incestuosos y de ateos. Por lo tanto, con todo eso detrás y con los judíos mismos estando en el propio imperio romano, le dijeron, oye Pablo, ¿por qué no nos contáis un poquito de esto que cree y que hace tu secta? Igual tenían harto argumento por detrás, que sabemos que eran todos falsos, pero tenían muchas cosas por saber. Entonces fueron no a saber de Jesucristo, no fueron a saber del Evangelio. Ellos fueron a saber qué era esto de lo que tanto se hablaba que practicaba la secta de los nazarenos, la secta o de los del camino, que también se les conocía. Entonces eran elementos que hacía ver a los cristianos que eran unas personas horribles, que probablemente habría que deshacerse de ellos, que habría que sacarlos de la ciudad, de las sinagogas y de todas partes del imperio para que no contaminaran a las demás buenas personas del imperio con sus horrorosas prácticas. La gente en general tenía una imagen y una opinión terrible acerca de los cristianos, totalmente distorsionada de las prácticas y creencias que Dios dejó plasmadas en su palabra. Todo esto ocurrió en el primer y segundo siglo. Pero yo te hago una pregunta, querido hermano. ¿Qué piensan hoy las personas acerca del Evangelio? ¿Qué piensan hoy las personas acerca de ti como cristiano? ¿Cuáles son tus prácticas? ¿Cuál es tu fe? ¿Qué cree la gente de afuera de la iglesia que haces tú en tus cultos? ¿Cómo cree la gente que no conoce a Jesús que vives como cristiano? Probablemente hay varias etiquetas que son súper comunes. Fanático. ¿A quién no le han dicho fanático? Homofóbico. ¿A quién no nos han tratado de homofóbico? Sin siquiera decir una palabra. ¿A quién no nos han tratado como que deberíamos desaparecer de la sociedad? Hace poquito, de hecho, estaba viendo unas publicaciones y me encontré con alguien que decía que era un tipo que entraba a un culto y le decía al pastor, cállate, quiero dormir, déjenme dormir, ustedes canutos se lo pasan gritando. Y en los comentarios de esa publicación había alguien que decía, mi tatita, que en paz descanse, acá en Valdivia me contó que cuando él era joven y se juntaban los canutos en su congregación, él salía con su escopeta y más de alguno se iba con un perdigón en la cabeza.
Y leí más de 150 comentarios apoyando esa idea. Que se repita, que se repita, que se repita. ¿Qué idea tiene la gente de los cristianos que nos quieren borrar de este mundo? Acá en Chile, eso ocurrió acá en Chile. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación para que la gente vea y entienda realmente lo que nosotros creemos y lo que nosotros practicamos dentro de nuestra vida de fe? O mejor dicho, para entenderlo, ¿qué hizo Pablo para que los judíos entendieran que no era una secta, que no comían gente, que no tenían relaciones entre sí? ¿Qué fue lo que hizo Pablo para poder darle a entender a esta gente que ellos no eran los ateos, sino que ellos creían en el Dios verdadero? ¿Qué se nos podría ocurrir a nosotros, querido hermano? Para ello vamos a la segunda parte de esta predicación. La predicación del Evangelio a los judíos, desde el versículo 23 al 29. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. La defensa de Pablo para dar a conocer las reales prácticas y fe de los cristianos, conocidos como secta en aquel entonces por los judíos y por mucha gente, fue la exposición del reino de los cielos. Pablo da un solemne testimonio de lo que es la evidencia bíblica sobre Jesucristo. Y tiene una jornada ahí sacada desde la mañana hasta la tarde. Es como que hubiera tenido una conferencia bíblica todo el día. Una primera parte, una segunda parte, quizás su coffee break entre medio, no sé. Pero les enseñó la Escritura desde la mañana hasta la tarde. Y además los persuadía sobre Jesucristo. Este persuadir no es convencerlo así como, oye, ya pues, crean en Jesús, si no somos tan malos. Sino que era una argumentación que Pablo hacía. Era un testimonio con las verdades de la Escritura. Pablo no les decía, oye, crean en Cristo porque yo no soy tan mala persona y soy cristiano y me porto bien y voy a la iglesia. Pablo les predicó el Evangelio con la Escritura. Los persuadió sobre el Rey de Reyes, sobre el Señor de Señores, sobre el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El centro del Evangelio, querido hermano, es Cristo. Cuando él estuvo defendiendo su fe, habló de Cristo Jesús. Predicó el Evangelio, predicó a Cristo Jesús. A Pablo no le servía contarle a los judíos que lo mordió una serpiente, que en su momento lo confundieron con Júpiter, que en su momento lo apedrearon, pero salió victorioso. A él no le servía eso. Él tenía que anunciar el nombre de Jesucristo para que la gente de aquel entonces que estaba demandando su fe entendiera cuál era la creencia correcta sobre el Evangelio. Él les predicó a Cristo. Por lo tanto, querido hermano, para que usted y yo le demos a entender a este mundo las razones y del conocimiento sobre nuestras creencias y nuestra fe, no tenemos que hablar de nuestro testimonio. No tenemos que hablar de que un día éramos malos, drogadictos y el Señor nos cambió. Tenemos que hablar de Jesucristo. El centro del Evangelio es Jesús. Todo lo demás viene después por añadidura. Todo lo demás el Señor lo hace por obra misericordiosa de Él. El camino por la santificación, el camino por el conocimiento. Pero lo inicial es que usted predique el nombre de Jesucristo. Ya basta de hablar de otras cosas. Basta de hablar de que quizás nos diferenciamos de otras iglesias por esto, por lo otro. Prediquemos a Cristo. Somos cristianos. Somos hijos del Señor, quienes hemos sido convertidos a este su evangelio con poder y gloria. Él tomó, hermanos queridos, nuestro corazón que estaba hundido en las tinieblas del pecado y lo transformó a un corazón como el suyo, un corazón lleno de amor por la causa del Señor, un corazón lleno de fe. Y solo por eso es que nosotros llegamos a ser cristianos, por la fe que el mismo Señor nos ha dado. Por lo tanto, cuando nos demanden nuestra fe, las razones de nuestro cristianismo, prediquemos a Cristo Jesús, anunciemos el nombre del Señor. Pastor, es que no conozco el Evangelio, ¿qué voy a decir? Es que no sé nada, po. No puedo hablar de Jesús y no sé nada. Sé que nació en un pesebre por ahí y murió crucificado. Hermano, le invito a seguirse congregando, a seguir escuchando palabra del Señor, para que también sepamos qué es lo que tenemos que anunciar y qué es lo que tenemos que predicar.
Pablo no les dijo a los judíos, es que nosotros no somos caníbales. Les predicó a Cristo. No les dijo, nosotros no somos insectos. Les predicó a Cristo todo el día. A veces nos cansamos con estar un ratito hablando del Señor Jesús. Ya, listo, ya hablé, ya fue mi cuota de evangelismo y no hablo más porque me da vergüenza o me da susto. Estuvo todo el día Pablo predicando. Todo el día. Querido hermano, si usted se congrega, si usted lee las Escrituras, si usted tiene amor por el Señor, Dios le va a entregar las palabras que tiene que comunicar a las personas que han de escuchar el Evangelio. Y el Evangelio, el mensaje en sí es uno solo. Cristo vino a este mundo. El Señor hizo un diagnóstico de la condición de la humanidad. Estábamos todos perdidos y destinados a muerte. No había ninguno bueno, ninguno que hiciera el bien, ninguno que buscara a Dios. Y Dios tuvo tanto amor que envió a Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, a este mundo para tomar tu lugar, mi lugar, morir en la cruz del Calvario, llevar tus pecados, llevar mis pecados, morir en la cruz y resucitar en gloria y majestad para darte la salvación que tú y yo no podíamos conseguir. Eso predica, eso anuncia. No estás anunciando que hay que venir con chaqueta a la iglesia, no estás anunciando, justo hoy día me tocó predicar, no estás anunciando que hay que venir con zapatito, hay que venir bonito, o si no, no te vas al cielo. No estás anunciando que tienes que portarte bien porque el Señor está mirando lo que estás haciendo. Tienes que predicar a Cristo y el Evangelio del Señor, a este Cristo que lo dejó todo por venir a salvarte. Eso anuncia. Y el Señor va a hacer el resto. Tú solo dedícate a anunciar el nombre de Cristo, que fue lo que hizo Pablo. Gloria al Señor por eso. Y tampoco lo hizo de la nada. También obtuvo el sustento bíblico. El versículo 23 al final dice, y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de la ley y de los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, que era la Biblia en aquel entonces. Él tomó la evidencia escritural para anunciar el Evangelio. Te invito a que leas la Biblia. Apréndete de memoria algún versículo. Apréndete alguno que hable de Cristo, que hable de la gloria de Dios y empieza a anunciar el Evangelio con ello. El Señor te va a bendecir y el Señor va a hablar a través de tu vida, querido hermano. Hazlo con evidencia bíblica. ¿Qué más ocurrió en esta predicación del Evangelio a los judíos, querido hermano? Hay una reacción, obviamente hay una reacción por parte del público que lo escucha, versículo 24. Y algunos asentían a lo que decía. Seguramente mientras Pablo predicaba, algunos decían, oh, tiene razón. Sí, amén. Como de repente algunos decían, oh, amén, calladito. Quizás los judíos le decían, oh, amén, amén, que no me escuche el judío del lado, amén, amén, amén. Pero otros no creían. Había discordia entre lo que estaban reaccionando los oyentes. Y entendemos que por la dureza del corazón, la religiosidad y un corazón no convertido, no iban a comprender el Evangelio, que es lo que también nos ocurre cuando nosotros predicamos. Pero el Señor seguramente se iba a encargar de que más de alguno creyera y conociera la verdad de Dios a través de esta predicación de Pablo. Y cuando Pablo ya está terminando, él se lanza una palabra final contra los judíos que lo están escuchando, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Yo me lo imagino enojado. Bien, habló el Espíritu Santo por medio del profeta a nuestros padres, diciendo, y después se lanza el versículo, él entendió que hubo un desacuerdo entre los oyentes. Algunos creían, algunos no, y quizás por miedo a que los demás supieran que alguno de ellos estaba creyendo, se quedaban callados y mostraban o demostraban su lado más religioso. Entonces Pablo les cita la Escritura. Y estas Escrituras son sobre el endurecimiento de Israel. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. Y se conviertan y yo los sane. Pablo predicó la salvación claramente, pero el problema no era el mensaje. El problema no era el contenido de su predicación.
El problema era el corazón de los receptores, que era un corazón religioso, un corazón no convertido, hundido en las tinieblas. Fue un mensaje duro porque en su momento lo predicó Isaías. En su momento el propio Señor Jesús anunció estos versículos. Alguien le preguntó, Señor, ¿y por qué tú le hablas en parábolas a la gente? Y el Señor Jesús le cita estos mismos versículos. Porque viendo no ven, oyendo no escuchan, no entienden. Su corazón se ha engrosado. Le cita el mismo versículo. Y ahora Pablo lo vuelve a decir. Encontramos 3 veces estas mismas palabras en la Escritura que nos muestran el énfasis de que un corazón religioso, un corazón no arrepentido, no ha de creer en el Evangelio. Pero la misión de Pablo no era la de él convencerlos, sino era anunciarles el Evangelio. Entonces, encontramos que estos líderes judíos religiosos se dieron la tarea de llegar donde Pablo, pedirles que les anunciara el Evangelio y que les declararan cuáles eran las prácticas que ellos tenían. Pablo les anuncia el nombre de Cristo Jesús. Y además les dice, a raíz de esto, yo les voy a predicar a los gentiles, porque ellos sí van a recibir, sí van a escuchar y sí van a permitir, por la fe que el Señor les entrega, que esta palabra de Cristo llegue a sus corazones. Les está diciendo, no les voy a seguir predicando a ustedes. Yo me voy a dedicar ahora a predicarle a los gentiles. ¿Qué era un gentil? Un no judío. Cualquier persona que no fuera judía en la época. Por lo tanto, esta palabra que fue rechazada por los judíos terminó siendo de bendición para los gentiles. Por algo al día de hoy, tú y yo podemos conocer el nombre del Señor, porque la palabra también ha llegado a nosotros que no teníamos la ley en nuestro corazón y no tuvimos quizás la bendición en aquel entonces de recibir las escrituras de parte de los profetas y de todos aquellos que hablaron en tiempos antaños. Y esto produjo, querido hermano, discusión entre los judíos. Versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Yo me los imagino saliendo de la casa en donde estaba Pablo peleando, alegando, oye, pero nosotros vinimos a preguntar otras cosas y Pablo nos predicó el nombre de su Dios, nos predicó a Jesucristo y más encima algunos de ustedes le están creyendo. ¿Cómo es posible que le estén haciendo caso? Yo me los imagino peleando algo así, porque discutían por el contenido de la predicación. No se fueron peleando porque quizás no les gustó dónde estaba preso Pablo, o etcétera, etcétera. Estaban peleando por el contenido de la predicación. Por lo tanto, cuando usted le anuncie el Evangelio a una persona, hermano, que no lo rechacen a usted por ser más bonito que la persona a la que le está predicando. Que no lo rechacen porque lo ven llegar quizás en un auto más bonito que el de la otra persona. Que lo rechacen por el contenido del Evangelio que está anunciando. Que no lo rechacen por decir, oye, eres evangélico, yo te conozco. Yo sé que por detrás, evangélico. Que lo rechacen por el contenido de su predicación. Que lo rechacen por el nombre de Cristo. Jesús dijo, el mundo a mí me rechazó. A ustedes también lo van a rechazar. Pero no es por lo que somos, sino es por el contenido de nuestro mensaje. Es por el nombre de Jesucristo que nos van a rechazar. Así que le invito, cuando usted le predica a las personas, anuncie el nombre de Jesús. Deje atrás el testimonio, deje atrás, oh, yo me convertí, esto, soñé esto, lo otro. Predica a Jesús. Y si lo van a rechazar, hermano, que lo rechacen por la palabra de Dios. No por otra cosa. No por quién es usted, sino por el mensaje del Evangelio el cual usted está predicando. Y bueno, y todo esto nos lleva a la última parte de la predicación. Versículos finales 30-31, que es la predicación a los gentiles. ¿Qué ocurrió acá? Encontramos que hay una demora en la sentencia. Versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Estuvo 2 años esperando a recibir su sentencia. Si se iba a entrevistar o no con el César, con Nerón. Si le iban a dar o no una sentencia de muerte, si iba a pasar algo. Pero no ocurrió. Por lo tanto, en esos 2 años Pablo aprovechó de anunciar el Evangelio y de además seguir escribiendo algunas cartas que están en la Escritura. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas en este periodo de los 2 años.
Así que había un desconocimiento de parte de él, de parte de sus acompañantes de lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, se dedicó a ¿qué? A predicar. Parte final del versículo 30, y recibía a todos los que a él venían. Pablo no se quedó sentado en la casa viendo los partidos de la selección o la liga chilena. Él se quedó anunciando el nombre de Cristo a todas las personas que iban a él. Estaba haciendo vida de iglesia. Estaba enseñando el nombre de Cristo. Y lo pudo hacer estando en el imperio que perseguía a los cristianos, estando preso por causa del evangelio. Pero predicó a Cristo. A veces nosotros estamos aún más libres, como decía el versículo final. No tenemos ningún impedimento. Podemos libremente y abiertamente anunciar el nombre de Jesús y no lo hacemos. ¿Qué nos ocurre? ¿Serán las comodidades? ¿Será miedo? ¿Será vergüenza? ¿Será mi salud? ¿Qué no me está permitiendo anunciar el nombre de Cristo si Pablo lo hacía estando preso en el imperio? ¿Qué es lo que está haciendo que el evangelio no salga por mi boca hacia los oídos de las demás personas? También es una invitación, querido hermano, a que analicemos nuestra vida y pensemos, ¿por qué no estoy predicando? ¿Por qué no estoy anunciando el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que me detiene? Si tengo toda la libertad. Lo más que podría pasar hoy en día es que alguien nos grite, es que alguien nos haga burlas, es que nos griten por la calle, canuto, tal por cual. ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir? Este ministerio que ocurrió durante 2 años fue para la gloria del Señor y Él permitió esta libertad de la predicación y de la enseñanza del nombre de Jesús. Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La cárcel, este centro de detención para Pablo, se transformó en un centro de enseñanza del Evangelio. Se transformó en un centro de crecimiento en el nombre del Señor para todas las personas que acudían. La gente iba a la cárcel de Pablo, que era esta casa alquilada, a recibir palabra del Señor. En el imperio, querido hermano, eso es importante porque era el lugar en donde había muchas otras creencias, en donde se perseguía el nombre del Señor, en donde se tenían ideas súper corrompidas de lo que era el Evangelio. Pero allí se estaba formando una iglesia, allí se estaba anunciando el nombre de Cristo. Y nosotros tenemos toda libertad de predicar a Cristo y no lo hacemos. Y con suerte queremos venir a la iglesia. Y de repente decimos, ¿y para qué me voy a congregar? Lo veo desde la casa, total lo están proyectando, total lo están compartiendo. Tenemos toda la libertad, querido hermano. Yo varias veces he mencionado esto. Estuvimos en pandemia, estuvimos encerrados 2 años en la casa y lo único que queríamos hacer, ¿cuándo se va a acabar para ir a la iglesia? Para seguir predicando el nombre del Señor. Y ahora que estamos libres, no predicamos nada, no anunciamos nada. El libro de los Hechos inicia mostrándonos a los discípulos y a los apóstoles siendo preparados y encomendados por el Señor para poder anunciar el Evangelio al mundo entero. Y culmina mostrándonos cómo todo aquello se cumplió. A Pablo predicando en la propia ciudad de Roma. Aún a pesar de todo lo que vivió, aún a pesar de todo lo que le ocurrió entre medio de este libro y quizás muchas otras cosas que no se registraron, todas las situaciones vividas por Pablo culminaron en el cumplimiento del propósito del Señor. Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Acaso no se cumplió? Se cumplió totalmente. El Señor lo llamó a predicar. Hermano, ¿a qué te ha llamado el Señor? Te ha llamado a anunciar el nombre de Jesús. Quiero terminar esta predicación y quiero que terminemos este libro de Hechos pensando en que el Señor lo dejó para testimonio en nuestras vidas, de que también somos parte de la iglesia y también somos llamados a predicar y a anunciar el nombre de Cristo Jesús a toda criatura, a todas las personas. No te prives de anunciar el nombre de Cristo Jesús, querido hermano, sino que crece en Él.
Cree en Cristo Jesús y crece en su amor, en entendimiento, en conocimiento, en sabiduría, en su palabra. Crece en todo lo que el Señor nos permite, para que cuando te toque anunciar el Evangelio de Cristo a las demás personas que están allá afuera, sea un Evangelio que muestre la verdad de Cristo y que todas aquellas ideas que las personas tengan de nosotros sean cambiadas por la verdad del Evangelio. Aunque quizás no las comprendan, aunque quizás te rechacen, pero que ellos también reciban la palabra de Cristo por tu anuncio y por tu predicación. No te quedes el Evangelio para ti. No te llenes y engordes del Evangelio. Compártelo. Llévale el Evangelio a las demás personas que aún no lo han escuchado. Quizás, como estos judíos le pidieron razón de su fe a Pablo, va a llegar alguien a ti, quizás hoy día mismo en la tarde. Oye, ¿por qué crees en Cristo tú? ¿Y qué creen los cristianos? ¿Y qué hace tu iglesia? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Anúnciale a Cristo. Háblale de Jesús. Háblale del Jesús resucitado, de aquel Jesús que vino a acabar con el imperio del pecado y vino a darte la salvación que solo Él podía entregar. Anuncia a Cristo. Prepárate y lleva la palabra a todas las naciones. Quizás te va a tocar predicarle a los de tu misma nación, a los de afuera. Quizás te va a tocar también prepararte para poder estar en condiciones difíciles mientras enfrentas el anuncio del Evangelio. Pero Cristo te está preparando desde ya para anunciar el Evangelio de Jesús. Por lo tanto, querido hermano, este libro de los Hechos lo quiero culminar con esta pregunta. ¿A qué te ha llamado el Señor? Le invito a ponerse en pie.